encuentra excavando en la zona nos habla de esta tumba y de los anteriores descubrimientos. Que esa tumba 15 y esa tumba 16 que se acaban de descubrir pueden ser acompañantes del Gran Señor, que puede estar un poco más al oeste, en la propia pirámide. Pueden ser acompañantes, o sea, quiere decir que puede ser parte, no tumbas independientes, sino parte de la gran tumba que está por descubrirse, que sería el primer gobernante, el fundador de la dinastía Zipán. Y en Alburquerque hay verdadero pánico por unos ataques de aves gigantes que se llevan produciendo desde hace varios meses. Los vecinos creen que se trata de búhos gigantes que han atacado tanto a perros como a personas. Ya no dejan a sus mascotas fuera de casa por las noches, ya que en una de las jornadas un perro de 6 meses desapareció del jardín de sus dueños. Cindy Hamel, una vecina de Alburquerque, nos habla de esos avistamientos. Lo hemos visto en 3 o 4 ocasiones. Era muy grande. Un día estábamos andando y de repente pasó muy cerca de la cabeza de mi marido. Tenía unas grandes alas expandidas. Era un búho enorme. Pero ella no ha sido la única persona. El pasado agosto María dejó a sus cachorros de 6 meses en el patio antes de irse a dormir, pero dice que cuando volvió a recogerle había desaparecido. Piensa que era demasiado grande para el búho, por lo que le dejó caer. Unos vecinos encontraron los restos de sus mascotas 2 días después. Y esta semana en nuestro país se ha producido una noticia que ha conmocionado a todo el mundo. Un padre ha decapitado a su hija de 18 meses porque el demonio se lo había ordenado. Los hechos se produjeron en una vivienda de Gerona, mientras su otra hija de 6 años veía la televisión. El mismo parricida llamó a los Mossos d'Esquadra contando lo que acababa de hacer, y cuando estos se presentaron en el domicilio se encontraron con una escena que muy pocos pudieron soportar. El cuerpo de la pequeña estaba encima del colchón, tapado con una manta, y su cabeza había sido depositada debajo de la cama. Nuestra compañera Carmen Martínez, de la cadena SER de Gerona, nos habla de este terrible suceso. Y lo del demonio, lo del diablo, él mismo lo contó cuando llamó al teléfono de emergencias para explicar lo que había pasado, y incluso cuando llegó la policía, y él les abrió la puerta de la casa y en ese momento les dijo que el diablo estaba dentro, y les acompañó hasta la habitación donde estaba el cadáver de la niña decapitada. Delante del juez no quiso declarar. De hecho, el viernes por la tarde, hacia las 7 de la tarde o así, el juez lo mandó a la unidad psiquiátrica de la cárcel de Cambrians. Se cree que el parricida puede sufrir un trastorno mental transitorio. Muchas más noticias la semana que viene, aquí, en Noticias del Misterio. Oye, ¿de dónde has sacado esto? Lo he encontrado. ¿Dónde? En el armario. ¿Has estado jugando con él? Sí. ¿Cómo se juega? Te enseñaré. Un momento, hacen falta 2. ¿Qué va? Yo siempre juego sola. ¿Oh, sí? Pues ahora jugaremos las 2. Tú no quieres que juegue contigo, ¿eh? No, yo sí. Pero el capitán Howdy no. ¿El capitán qué? El capitán Howdy. ¿Quién es el capitán Howdy? Yo hago las preguntas y él me da las respuestas. Milenio 3 en la cadena SER. ¿Queréis hacer este dossier con nosotros? Dossier sobre los aspectos más oscuros del más célebre juego, mal llamado juego de la Ouija. Ouija, sí. Parece que el inicio, ¿no? Cuando algo conecta, siempre en la hipótesis de la tabla egipcia, así se llamaba, la invocación surge con un sí, ¿no? Es lo que dice el mito, la verdad. Estábamos escuchando estas voces del exorcista, evidentemente, en 1973, William Friedkin, sobre la obra de William Peter Blatty, y todos los presentes volvíamos a decir lo mismo. Da igual 1, 1000 o 1.000.000 de veces, que se vea y que se escuche. Obra maestra. Qué difícil es dar tanto miedo con tanta sencillez. El capitán Howdy. Yo pregunto, y él responde. Y es que a veces como un inocente juego, pero un juego que luego atrapa, un juego que no te deja salir, según dicen muchos psiquiatras. Todos recordamos a Germán de Argumosa o a López Ibor cuando hablaban del terror que les producía aquel que iba a la consulta psiquiátrica con problemas de Ouija. No hay más que escuchar el informativo de Noticias del Misterio aquí en la SER
para darse cuenta de que estamos ante una ola de desequilibrio psíquico global que da pavor. Casos como el de Gerona, decapita a su hija porque le ordena el diablo y lo mete debajo de la cama. Qué gran público potencial a veces, con grandes desequilibrios, acude por lo sencillo que es a la Ouija. Un cóctel, una bomba realmente explosiva, un peligro. Personas que no van con capa, ni sombrero de copa, ni colmillos. Personas normales y corrientes. Las sesiones son en bloques de pisos. Convivimos con este fenómeno y con grandes tragedias. Por supuesto, hoy no solo podéis preguntar, contar vuestras historias, sino directamente, ¿por qué no?, preguntarle a Santiago Vázquez, que lleva toda la vida investigando específicamente estos asuntos. Quizá pueda deciros algo, ¿por qué no? Quizá. ¿La encuesta ha variado? ¿Y qué dicen nuestros oyentes? Sí, 35,4%, no 64,6%. Sigo igual de sorprendido, de verdad. ¿Eh? Sí, yo pensaba un 70% que sí, sinceramente. Sí, yo también. Vamos con algunos mensajes. Casi que dice... me alivia, ¿verdad? Pero casi que me alivia. Sí, mejor. Mi hermana hizo la Ouija y mi hijo estaba presente. Era pequeño, empezaron a preguntar y la Ouija le decía sin mente. Y era por mi hijo, se lo tuvieron que llevar. Juanma desde Huesca dice, no sé, yo creo que es algo sugestivo. Para mí es algo que no tiene mayor relevancia. Todo depende de cada uno, aunque pienso que todos los casos que han ocurrido son ciertos, pero como digo, son sugestión. A mí, yo en este caso sí que digo, añado simplemente a la sagrada opinión del oyente que relevancia importante cuando ha habido tanta muerte, tantas historias hiladas desde el principio del tiempo en torno a esta comunicación, ¿no? Antonio nos decía, unos amigos hicimos la Ouija, nos salió algo maligno que nos descubría secretos muy íntimos de cada uno. Decidimos cortar la sesión y destruimos la tabla, pero el vaso lo tiramos desde un tercero y no se rompió. José Ángel, ¿es posible? Unos amigos haciendo una sesión de Ouija, apareció el arcángel San Gabriel poniéndoles en sobreaviso de la presencia inminente del guardián de los 666 ejércitos del infierno. Ahora le preguntaremos a Santiago porque hay un arquetipo que siempre aparece constantemente. No en vano por eso el corte del exorcista. ¿Por qué esa constante de Satán, el diablo, Lucifer? ¿Por qué? Es un miedo que tenemos dentro y se refleja ahí. ¿Por qué? Ahora lo comentamos. Antonio López desde Granada dice que es psicólogo de profesión, que no cree en la Ouija ni en el más allá, que jamás ha hecho el juego de la Ouija, que no le tiene ningún miedo, pero que no lo practicaré jamás, por lo que sí que le tengo respeto a la Ouija y sí mucho miedo a nuestra mente. Pongo un ejemplo, una colega mía que se dedica a adicciones no tóxicas tiene ahora mismo en terapia a un padre de familia ejemplar. Jamás ha ido a un bingo, jamás ha gastado dinero en lotería, jamás ha dejado de atender a su familia, hasta que hace un par de años un amigo le regaló un cupón de la 11 y le tocaron 30.000 euros. A partir de ahí, en vez de ir su vida mejor, ha sido un infierno. Empezó a comprar lotería de forma compulsiva, llegó a gastarse más de 5.000 euros en la lotería de Navidad del año pasado, su mujer le ha encontrado boletos de quinielas por más de 1.000 euros, está metido en todas las webs de apuestas por internet, hasta el punto que los 30.000 euros que le tocaron en el sorteo han desaparecido y están teniendo problemas de dinero para pagar ahora su hipoteca. Mi pregunta es, ¿qué pasa si en una mente inmadura que se pone a jugar a la Ouija casualmente se cumplen sus predicciones? Por si acaso, yo recomiendo no jugar a estas cosas e insisto, no creo en ello, pero sí le tengo mucho respeto a la mente humana. Pavor. Interesantísimo lo que dice. Yo creo que no es cuestión de creencia, sino de casuística y fenomenología. O sea, eso ocurre, no hay que creer en los casos, ocurren. La interpretación en naturaleza ya no lo sé, pero Santiago, traslado esa pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando encima las intercomunicaciones parece que son positivas o cumplen, ¿no?, lo que dicen? Empieza el enganche. La causa busca nuestra perdición en un porcentaje muy alto. ¿Has dicho nuestra perdición? Sí. Y no solamente perdición, busca en muchísimos casos, alto porcentaje, busca nuestra muerte. No estoy exagerando, ¿eh? Pero es curioso, Santiago, yo te conozco hace muchos años, tú lo sabes. Sí. Hace muchos años. Y tú has tenido una... Pero nos pasa a todos en nuestro ámbito. Santi se habrá vuelto más o menos conspiranoico. Yo me he vuelto más o menos amante de lo sagrado, en este caso más. Y tú, sin embargo, has ido hacia la evidencia, digamos, o la sensación de que tienes... Uno va cumpliendo sus roles, ¿no? Sí. Tienes que advertir, hay como algo que te dice que tienes que advertir de esto, que era un elemento más en las guías de la Ouija, es una fenomenología más. No, hay un peligro real. Y uno se siente impelido a contarlo con esas palabras tan duras. Hubiera sido un gran psicólogo, ¿eh? Hubiera sido un gran psicólogo porque efectivamente en estos micrófonos tan grandes de la cadena SER
de tu programa, me das la oportunidad para dirigirme a cientos de miles de amigos oyentes que están ahí escuchando el programa. Y yo, después de mi experiencia personal, por un lado, y por otro, mi conocimiento de casuística, no puedo guardar para mí estas cosas. Tengo que decirlo. Amigos, tengan mucho cuidado, por favor, con esto de la Ouija. Y no es ni muchísimo menos reiterarnos, ni muchísimo menos. Es que decía, no solamente busca la causa paranormal que actúa en la Ouija en nuestra perdición, es que busca nuestra muerte, busca que nos quitemos de en medio, busca el suicidio. Aquí tenemos casos que si tenemos tiempo contaremos. Busca el suicidio de la persona, matar a la persona. Pero en teoría lo que se busca es contactar con los seres queridos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Claro. Fallecidos, y normalmente las preguntas van dirigidas a esos seres y a saber que están en un plano más allá y que están bien. Claro, entonces, ¿cuándo se produce a ti. ¿Cuándo ocurre el cortocircuito? Yo recuerdo unas palabras del profesor. Y él decía, y yo comparto esta hipótesis, que aquellos seres, teológicamente hablando, aquellos seres que están ya en la mano de Dios, no pueden volver. Es decir, sabemos que en la Ouija hay suplantación de identidad. Esto ocurre. Alguien que se hace pasar por alguien. Exactamente. Es decir, es que hay casos, aquí tengo bastantes casos, de sesiones de espiritismo, sesiones de Ouija, donde se manifiesta supuestamente el marido fallecido, la esposa fallecida, el abuelo fallecido. Las primeras sesiones, pero conforme va pasando el tiempo, esa causa se va tornando agresiva, violenta, insultante, y cambia por completo. Esto no hay que perderlo de vista, esto es muy importante. Es decir, la causa, a priori, desde el principio, no se va a mostrar hostil. Lo que intenta es atrapar, esto es psicología del fenómeno, sencillamente. Intenta atrapar al sujeto. Un engañador. Exactamente. Incluso dando detalles auténticos, ciertos, fehacientes de la vida de esas personas. Porque tienen clarividencia, tienen conocimiento de futuro, por otra parte. Vamos a ver, hay una cosa muy clara. Esta es la experiencia personal de Santiago Vázquez. Puede ser compartida o no, Sí, clarísimamente. Es mi opinión, claro. Clarísimamente. Claro. Es más, seguro que esto genera un debate, que es lo que a mí me importa, ahí al otro lado. Pero es la experiencia de alguien, lo digo, que lleva muchos años investigando. A mí, como periodista, me interesa saber por qué Santiago ha radicalizado su postura. ¿Se ha dado cuenta de qué? Pues de casos que ahora nos va a contar. Pero fíjate que incluso aquellos que se acercan desde una perspectiva más racionalista o más materialista al fenómeno, también inciden en esa advertencia en contra. Porque si simplemente uno cree que a ese vaso, que esa plancha, se mueve por impulsos inconscientes de los operadores, de las personas que están colocando sus manos o sus dedos sobre ella, eso lo que abre es una puerta a zonas del inconsciente que normalmente están cerradas. Si no recordamos muchas veces nuestros sueños, si no recordamos muchas cosas que suceden en ese mundo oculto del que no somos conscientes pero que forma parte de nuestra psique, es porque no conviene. Por eso es inconsciente, que no conviene que aflore a esa superficie. Qué interesante es eso, Santiago, acabas de decir. Abrir esa puerta a ese baúl secreto, a ese sótano escondido donde nuestras pesadillas, nuestros miedos, nuestros traumas, nuestros complejos viven y que son el caldo de cultivo, el campo en el que aran los psicoanalistas, los psicólogos, los psiquiatras. De repente dejarlo libre a través de una herramienta como puede ser esa, ya visto simplemente desde ese punto racionalista, también es muy peligroso. Fíjate, Santiago Camacho, que no es casualidad. Yo, por ejemplo, hoy he sabido, y bien lo puedo decir, Carmen, hoy he sabido y he aprendido yo, que siempre intento aprender cosas, que cuando aún no hemos nacido, fijaos lo que os voy a decir, claro, son cosas que saben los especialistas, pero que se pierden. Existe, en mi opinión, repito, una absoluta, mi buen amigo Santiago Camacho sabe lo que le voy a decir, porque hemos hablado hace poco de eso, nos hemos escrito, desacralización o desespiritualización de todo, eso ya lo sabemos hace mucho tiempo. E incluso de materialización, cosificación y ordenación lógica, racionalista de muchas cosas que viven con nosotros. Por ejemplo, los sueños. Cuando hablas con especialistas en sueños, al final nadie sabe nada.
Todos han leído determinado manual, siempre, por supuesto, brujuleado por las creencias religiosas o no, más o menos paranormales o no, de quien haya escrito eso, y al final lo que sabemos es que cada noche, en esa especie de muerte aparente extraña que es el sueño, conectamos con cosas que, como dice Santiago Camacho, a veces parece que es mejor no remover. Pero es que hoy he aprendido, hoy y no otro día hoy, que a las 33 semanas exactas, qué curioso, a las 33 semanas se producen en el feto humano movimientos REM. El feto sueña. Qué interesante. Y dice el especialista, ¿con qué sueña un feto si no tiene ningún tipo de vivencia? Es una gran pregunta. ¿Con qué sueña el feto que no ha vivido más que la placidez de esa especie de caverna? ¿Qué está pasando en esa mirada del feto humano que está girando los ojos como si hubiera amigos, y quizá me estoy metiendo en una piscina muy grande, como si hubiese una especie de programación que da tanto miedo, o es una puerta abierta a una dimensión tan insondable que, hombre, por supuesto, en los días que corren más vale ordenar, no preocuparse, clasificar de alguna forma, y en el fondo lo que sabemos hoy, que no sabemos nada, dormimos cada noche, dormimos y soñamos desde antes de nacer, no sé con qué, pero mejor olvidarlo todo. ¿Y si la Ouija u otros fenómenos nos reconectan con esa otra vida mágica que todos quieren que desterremos, nos separemos de ella? Quizá porque es peligrosa para el propio ser humano, no lo sé, pero ahí está la posibilidad. Precisamente estos mismos días, quizá no sea casual, en Paraguay salta el escándalo de suicidios por la Ouija, ¿no? Como si alguien, ¡pum!, abriese esa puerta, que debe estar en algún lugar. Sí, hasta tal punto, Iker, que Hugo Ramírez, que es un concejal y es el presidente de la Junta Municipal de Asunción, ha pedido por escrito que se prohíba la venta de la Ouija, porque un suicidio de un chico de 17 años se ahorcó, lo encontró su abuela en su habitación, ahorcado de una cuerda y con extraños mensajes que al parecer le había dado el tablero. Unos meses antes, otros 2 suicidios, también de jóvenes que habían tenido que ver con el tablero Ouija. Ahora se ha pedido eso, que no se venda este juego, sobre todo a personas que no son adultas, a jóvenes que no son mayores de edad. Y en Perú un estudio psiquiátrico y psicológico sobre la conexión suicidio-Ouija. Horacio Vargas Murga, que es médico psiquiatra, director del área de niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental, ha pedido que se tenga mucho cuidado, que vigilen a los jóvenes, a los adolescentes, porque les están llegando muchos casos de cuadros clínicos con trastornos psicóticos, depresivos, ansiosos y con otras perturbaciones mentales, y en la mayoría de ellos, pues los adolescentes, los chicos, las chicas, dicen que por en medio ha estado el mal llamado juego de la Ouija, que lo han practicado en varias ocasiones, tanto a nivel normal como a nivel informático. Que ahora comentaremos, Santiago nos va a comentar lo que está pasando ahora en Internet, ahora mismo en Facebook, con un experimento de Ouija, dicen el mayor del mundo. Todo tipo de historias, también envueltas de mitos, porque claro, lo que pasa a nivel tecnológico, vaya usted a creérselo o no. Es decir, juegos, invocaciones y un sinfín de historias que luego nos contará Santi. Lo que no es juego, y que es que cada vez más gente lo está practicando a través de Internet, ese juego de la Ouija, que ya ha habido casos incluso en locutorios en los que los jóvenes han caído en estados histéricos, se los ha tenido que llevar de allí y han visto que en la pantalla estaban practicando el juego de la Ouija. Vayamos con casuística, y Santiago Vázquez, que hace una gran labor y que a través de su programa Más allá de la realidad, de una forma muy personal, hay que decirlo, de una forma muy personal, y todo lo que es personal pues es lo que tiene de fantástico, puede gustar más o menos, pero es personal, y con esa vinculación a advertencia. ¿Por qué? Porque ha habido casos que casi te han herido, ¿no?, y los has conocido. Vamos a hacer una cosa, escuchamos brevísimamente a Sol Blanco Soler, conocido de todos nosotros, Grupo EPTA, porque nos abre la puerta precisamente a ese tipo de casos, cuando la cosa empieza a ir mal. Mal porque es nuestra mente quien nos autoagrede y nos conduce hacia una ventana o hacia una muerte. ¿Cómo hace la Ouija para, como ha afirmado Santiago Vázquez, que es una palabra muy dura, y habrá gente que esté de acuerdo y que no, para intentar nuestra muerte? ¿Cómo es posible eso? Bueno, escuchamos. Yo viví junto con el padre Pilón en los comienzos de nuestra asociación, podríamos decirlo así, de un grupo de chicos y chicas de un instituto que acudieron allí a los jesuitas y que verdaderamente estaban tan chocados, tan influenciados, tan dramáticamente afectados por una Ouija que habían hecho en el instituto, que, bueno, presentaban
unas patologías muy considerables. Incluso nosotros vimos en los brazos unas dermografías, es decir, como si les hubieran hecho arañazos o lesiones. Ellos mismos decían que les había salido Satán en la Ouija. Estaban muy afectados. Incluso López Ibor decía siempre que su consulta estaba llena de personas que inadecuadamente habían hecho una Ouija. Por lo tanto, yo es un instrumento que no lo recomiendo y que, bueno, se mueve el vaso, no se sabe exactamente si se mueve por la influencia de los inconscientes de las personas presentes, o también los espiritistas aseguran a pies juntillas que la Ouija siempre la mueven los espíritus. Te digo esto porque al no saber exactamente cómo se produce ese fenómeno, siempre puede llegar a ser un arma de doble filo. Bien, Santiago, y cuando el arma de doble filo, indefectiblemente, indudablemente se convierte en un cuchillo afilado, pero en una sola dirección, la del daño. ¿Has conocido casos, decías, en España y recientes de esto que nos llega, por ejemplo, de América, y que yo sé que parte de la audiencia dice, bueno, América, claro, tantos miles de kilómetros, a veces equivocadamente piensan creencias más ancestrales, y no hace falta más de conocer bien América Latina, por ejemplo, para saber que hay cosas calcadas o gemelas a las nuestras. No, y no solo eso, no hace falta más que hablar con psicólogos y psiquiatras de este país y ver cómo las consultas están llenas de gente que está practicando que el fenómeno es igual. La Ouija. ¿Qué pasa, Santiago? ¿Qué casos podrías comentarnos como que te dejaron pues precisamente pues para esa labor que comentábamos antes de advertencia? Bueno, antes de contar estos dos casos, sí quiero decir, Iker, que ocasionalmente es posible que nuestros seres queridos puedan aparecer, pero muy puntualmente. Esta es mi visión personal. Es una conclusión final. El caso de María, voy a llamarla María, aunque no se llama así, pero para preservar su identidad. María comienza a hacer la Ouija frecuentemente. Después de varias sesiones de Ouija, comienza a recibir mensajes telepáticos. Este es un dato importante, mensajes telepáticos. Ella me decía, acudían a mi mente, contenidos mentales, órdenes. Pues bien, mensajes telepáticos de alguien que la cita en la Ouija, que le dice que haga la Ouija. María empieza a contactar diariamente, con una entidad que en principio dice haber muerto. Era un hombre. Tiempo después empiezan las amenazas. Si no acudía diariamente a hacerla, le decía que acabaría con ella, y es cuando le dice que está hablando con Satanás. Yo decía antes que la causa al principio se muestra amable y luego se torna muy negativa y muy agresiva. María estuvo cerca de 10 años haciendo la Ouija casi diariamente. 10 años. Pasado un tiempo de empezar con el maldito juego, enfermó. Le fue diagnosticada una esquizofrenia paranoide y tuvo varios intentos serios de suicidio, de los que afortunadamente se salvó de la muerte. La gran pregunta, Santiago, que todo el mundo está haciendo es, ¿la esquizofrenia previa al juego o el juego desencadena tal cortocircuito mental que lo provoca? Yo creo más bien que, si bien es posible, no lo descarto, que pueda estar en potencia, pero yo creo más bien que es la Ouija, la causa paranormal, quien desencadena este trastorno. Y termino. Empezó a ser atormentada por diversas voces, a tener horribles pesadillas, a no poder dormir. Y aquí viene la segunda parte y lo más gordo. Empieza a blasfemar, a experimentar una profunda aversión hacia todo lo que sea sagrado. En mi opinión, es altamente probable que nos encontremos ante un verdadero caso de posesión diabólica.
y lo digo por los síntomas que he observado. Ella me decía, Santiago, me decía textualmente, por favor, líbrame de los demonios, me decía ella. Yo he querido ayudarla, pero es imposible. Está tan arraigado en ella lo que esté actuando, lo que sea, siempre, ya sabes que no podemos salir de las hipótesis, en fin, pero lo que está actuando ahí no le permite salir. Su vida es un auténtico infierno y era una chica normal. Además es muy guapa, es una chica guapísima, pero se da también la transfiguración. Hablando con ella a veces se le transfigura el rostro. Es un caso realmente tremendo, tremendo. En fin, podría añadir muchos más datos, pero creo que este ejemplo... Es un ejemplo, digamos, de otros muchos casos que ocurren, que pasan. Vamos a hacer una cosa. Sí, Voy a pedirle a Carlos Largo, nuestro compañero, que entre raudo y veloz. Él ha podido hablar en estos minutos, además, precisamente mientras elaborábamos el programa, paralelamente con otro profesor de instituto, José Luis Hermida. Carlos prácticamente me ha apuntado a vuela pluma los casos. Yo me he quedado bastante impactado, porque son casos recientes, casos donde se llega, y me da igual que el origen lo pongan en las oscuridades y neblinas de la mente humana, que en una causa exógena. Si el resultado es ese, ¿qué más da que el demonio esté dentro de nosotros que fuera? El demonio, lo maligno, pero desde luego transforma la vida de las personas, domina a las personas. Y yo recuerdo, y Carmen recuerda, y por supuesto tú, Santiago, recuerdas, algunos casos que Germán de Argomoso, uno de los pioneros, ¿no?, en la divulgación de esto, nos contaba más de una vez, de ese, por ejemplo, industrial exitoso, pero que todas las noches practicaba la Ouija, consultando, pues con este mismo sonido absolutamente clásico. Sí, mira, este es el sonido de la Ouija, ¿no? Ese es el sonido, sí. Un clásico. Bueno, pues noche tras noche atrapado, dominado por esto, decisiones empresariales de a quién hay que despedir o qué operación hay que hacer a través de la Ouija. Es decir, cuando una cosa tan inocente, entre comillas, como una tabla, un vaso, te ha dominado. Y nos contaba muchos casos de ese tipo. Investigadores de la Ouija que acaban completamente enganchados y que no salen de casa Cierto. sin preguntar a la Ouija lo que va a pasar ese día, lo que van a hacer, e incluso cuestiones familiares. Mira, a mí me viene a la mente ahora mismo, rapidísimo, porque ahora el tiempo es para Carlos y estos casos que de verdad impresionan mucho. En este dossier, hoy vamos a dedicar gran parte del programa evidentemente al dossier, y tenemos preparado una cosa muy bonita, quizá luego para descomprimir, ¿no?, que hemos llamado Visado para el Futuro. Es una nueva sección de Santiago Camacho. Yo creo que os va a gustar mucho, está hecha con mucho cariño, aunque será motivo de otro debate si queréis aquí. Hace no mucho tiempo nos dejó Sinesio Darnell, ¿verdad? Así es. Este verano. Yo cuando hablaba con Sinesio tenía la sensación de que había un momento... Sinesio Darnell, investigador, sobre todo en psicofonías. Exactamente, y químico y científico. Y es curioso también integrado en el mundo de lo académico y dando clases a alumnos. Sinesio Darnell empieza la investigación, como tantos otros, de lo extraño, sobre todo estas cuestiones de contacto, vamos a llamarlo así, de transcomunicación o como queréis llamarlo, con una lejanía del fenómeno. Pero las comunicaciones, y a mí me lo contaba Sinesio, y las grabaciones, de pronto esas voces, sea lo que sean, y que claro, somos muy lejanos a eso cuando estamos alejados del fenómeno, pero quien está todos los días grabando con una visión científica o con un anhelo científico de extraer información tangible sobre ese fenómeno, se empieza a dar cuenta en determinado momento de su vida, y no es el único, es más, creo que hay pocos que no hayan vivido esto, de que esas voces le hablan a él, de que ese lo que sea se dirige a él. Hay un momento en que se ven atrapados por esto. Sí, es cierto, es cierto. Y yo creo, Santiago, que solo los más firmes han sabido navegar ahí, y que casi todos han tenido más o menos hasta miedo del propio fenómeno, que al mismo tiempo les enganchaba en el gran reto filosófico que había ahí, pero es que eran cosas que les pasaban ya. Es como si ese fenómeno que parece muy global y muy lejano de repente se fija en ti. La sensación
que sin ese Darnell, Freddy Jurgensen, Konstantin Rodiv y tantos otros han tenido. Vamos a hacer un pequeño aparte simplemente para escuchar y para saber qué opináis. Son casos recientísimos. Carlos, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Te has quedado con los pelos de punta con lo que contaba un buen amigo como José Luis Hermida. Sí, la verdad es que son